Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo al que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Hay libertad.
poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos, te adoramos. Señor, que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en él hay salvación. Nadie es como él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Solo a ti. A él sea la gloria y el poder, todo es de él y para él. A él sea la gloria y el poder, todo es de él y para él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Iglesia, muy buenos días, bienvenidos en esta mañana en nuestro tiempo de reflexión, y es una buena mañana para celebrar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y más como comunidad, tener ese privilegio de reunirnos, así sea de esta forma virtual. Continuamos con nuestra serie que la hemos titulado Un Nuevo Comienzo, y hoy vamos a hablar sobre nuestra tercera charla, que tiene que ver con cultiva el tipo correcto de miedo. Y vamos a seguir entonces en Deuteronomio capítulo 5. Y vamos a leer el versículo 29, que dice lo siguiente: ojalá siempre tuvieran tal corazón que me temieran y guardaran todos los días mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuera bien para siempre. Entonces quiero que veamos en la Biblia hoy el lugar del temor piadoso en la vida cristiana. Y para continuar con esta
charla quisiera hacerte una pregunta, y la pregunta es la siguiente: ¿cuáles son tus temores de este nuevo año 2022? Pregúntate por un momento, ¿cuáles son los temores que empiezo o que desde diciembre ya empecé a tener para este nuevo año 2022? Pues bien, yo quiero contarte cuáles son mis temores en este año 2022, y empieza con el área económica. Mi esposa en diciembre se graduó de la universidad, ya es profesional, pero al graduarse ya termina algunos contratos, termina algunos procesos, y ahora es como, ¿y ahora qué? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en este año 2022? Y empecé a tener ese temor de nuestra economía. ¿Cómo iba a pasar? ¿Cómo iba a ser nuestra economía? Ahora, ¿cuáles son tus temores? Evalúa un momento, y quiero que pienses por un momento en esos temores. ¿Y esos temores son buenos o son malos? Piensa por un momento, ¿el temor que yo tengo es bueno o es malo? Yo también me hice esta pregunta y este cuestionamiento sobre si el área económica era un temor bueno o era un temor malo. Y concluí para mí que era un temor malo. ¿Por qué? Porque estaba dejando de confiar en la providencia de Dios, en que Dios iba a proveer para todas nuestras necesidades, tal como lo ha hecho mucho antes. Entonces, muchas veces nosotros podemos decir, ¿los temores son buenos o son malos? ¿Qué crees tú? ¿Los temores son buenos o son malos? Solemos pensar en el miedo y en el amor como alternativas, como que son dos cosas diferentes. O yo amo o tengo miedo, pero creo que no son, que no están compenetradas. Y podemos decir que donde hay miedo, pues no hay amor, y donde hay amor, pues no hay miedo. Pero ¿qué es lo que pasa? El amor y el miedo adecuado son compañeros inseparables. Pensemos en esto como el colesterol. A ver, hablemos sobre el colesterol. ¿El colesterol es bueno o el colesterol es malo? ¿Qué piensan ustedes? Algunos podrían decir, no, el colesterol es malo. Sí, es malo, si de pronto es en un colesterol alto, entonces eso afecta a nuestra salud y fácilmente se puede deteriorar nuestro cuerpo. Pero ¿por qué no pensar que hay un colesterol bueno? Y hay personas que gozan de un colesterol bueno, un colesterol saludable. Y algunas personas necesitan ese colesterol bueno, ¿sí? Pensemos en las grasas. Hay grasas que son buenas y hay grasas que son malas, pero nosotros pensamos en grasas como todas las grasas que son ¿qué? Malas. Pero por ejemplo, la grasa del aguacate es buena, pero por ejemplo, en mi caso, yo no puedo consumir mucho aguacate porque me hace daño. No sé mi cuerpo por qué reacciona frente a un aguacate y dice, pero un aguacate es bueno, pero a mí me hace daño. Entonces ahí podríamos empezar a definir, bueno, el colesterol es bueno o es malo, la grasa es buena o es mala, el temor o el miedo es bueno o es malo. Y pensamos en este tipo de situaciones en cualquier momento, si son buenas o son malas. Algunos piensan que solo hay un tipo de miedo y es un tipo de miedo malo, pero nunca hemos entendido el temor o el miedo al Señor, que existe una especie de temor que es señal de buena salud. Entonces, hagámonos la siguiente pregunta: ¿el temor a Dios es bueno o es malo? ¿Qué piensas? ¿Es bueno temerle a Dios o es malo temerle a Dios? Salmo 130 nos dice lo siguiente, versículo 4: pero tú ofreces perdón para que aprendamos a temerte. O sea que aquí nos está diciendo que el miedo trae el amor. Y si el único tipo de miedo fuera el malo, pues este versículo entonces nos diría lo siguiente: contigo hay perdón, por tanto, pues no eres temido. Ya que eres un Dios que perdona, pues ya no tenemos por qué temerte. Pero ¿qué pasa? Esto no es lo que está diciendo este versículo. Y pues podríamos decir que nos olvidamos del miedo y nos centramos en el amor. Pero lo que está diciendo precisamente este versículo es lo contrario. Dice, contigo hay perdón, y si hay perdón, deberías
ser temido. Y hay una especie de miedo al que te presentas cuando te perdonan. Entonces el perdón es un enorme regalo de amor que te lleva al tipo correcto de temor. Y esto es lo que la Biblia quiere decir con el temor del Señor. Entonces hay un miedo que el amor quita y un miedo que trae el amor. El amor y el miedo correctos son amigos inseparables. Entonces alguna persona podría decir, pero si nos vamos al Antiguo Testamento, pues ahí no veíamos personas que le temían verdaderamente a Dios, que tenían miedo literal del castigo, del juicio de Dios. Y eso no es el caso de esas personas que temían a Dios por lo que podía ocurrir con sus vidas. Pero vemos que en el Nuevo Testamento no se habla tanto de temor, sino que se habla de gracia, se habla de amor. Veamos entonces algunos versículos en el Nuevo Testamento que nos habla sobre el temor a Dios. Y el primero lo encontramos en Lucas capítulo 1, versículo 50, y dice lo siguiente: y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Su misericordia es de generación en generación. ¿A quiénes? A quienes le temen. Vamos a Mateo entonces 10, 28, que nos dice lo siguiente: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Un versículo más, Hechos 9, 31, y dice lo siguiente: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Dice que las iglesias que tenían paz. ¿Y qué más hacían? Crecían, pero crecían ¿por qué? Porque había un temor a Dios. Y si vemos la experiencia del apóstol Juan, el discípulo a quien Jesús amaba demasiado, el que se sentó a su lado en la última cena, dice lo siguiente en Apocalipsis 1:17: cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. ¿Y crees que entonces contigo sería diferente? Entonces el Salvador se le acerca y le dice: Juan, no temas. ¿Y qué hace Jesús? Lo levanta. Así que debemos temer a Dios como le amamos, y debemos amarlo como le tememos. Recuerda esa frase y quiero decirla nuevamente: debemos temer a Dios como le amamos, y debemos amarlo como le tememos. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento aclaran esto: temor y amor. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, temor y amor. Y la iglesia de hoy necesita desesperadamente redescubrir el temor del Señor. Y no conozco un mejor lugar para poder redescubrir el temor de Dios que Deuteronomio, capítulo 5. Y este capítulo 5 está diseñado para enseñarnos el temor del Señor. Y si vamos entonces a Deuteronomio capítulo 5, comienza hablando sobre qué. Y quisiera que de pronto, si tienes tu Biblia ahí a la mano, pudieras acompañarme y empezar este viaje juntos de Deuteronomio capítulo 5. Y Deuteronomio capítulo 5, ¿con quién empieza? Aquí el título dice los 10 mandamientos. Empieza con los 10 mandamientos. Y recuerden, los 10 mandamientos, se habían dado 40 años antes. O sea que se le habían dado ¿a quién? A los padres de esta nueva generación. Y la mayoría de las personas que están escuchando esto, lo están escuchando por primera vez. Ni siquiera habían nacido cuando Dios les dio los mandamientos a sus padres en el monte Sinaí. Entonces Moisés da los mandamientos a esta nueva generación, y esa es la razón por la que el libro de Deuteronomio se llama Segunda Ley.
Y Moisés, más que decirle los mandamientos, quieren que aprendan a ¿qué? A temer a Dios, pero no por un castigo, no porque es un Dios malo o es un Dios que hace cosas para castigarlo, no, un temor por amor, porque si Él nos da estos mandamientos es por el amor que tiene a cada uno de nosotros. Moisés los lleva a lo que sus padres habían experimentado 40 años antes. Entonces Moisés describe la escena. Empieza entonces hablándole sobre los 10 mandamientos, pero luego empieza a hablar como algo aterrador, como si fuera un evento apocalíptico, un evento difícil, y describe esta escena, y lo escribe a partir del versículo 22 del capítulo 5, y dice lo siguiente: estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad a gran voz, y no añadió más. Y las escribió en 2 tablas de piedras, las cuales me dio a mí. Y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz en medio de las tinieblas, y visteis al monte que ardía en fuego, y viniste a mí todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos, y dijiste: he aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre, y éste aún vive. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéramos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. Porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente que habla de en medio del fuego, como nosotros lo oímos, y aún viva? ¿Notan esto? ¿Notan una situación de fuego, viento, situaciones que ellos dijeron, pues escuchamos la voz de Dios y aún estamos de pie, estamos vivos? Pero eso fue en medio de ¿qué? De una oscuridad, el toque de trompetas, una voz se amplifica con mucha intensidad y apenas podían soportar tal vez al oírlo. Pero abrumador de todo esto fue una enorme bola de fuego que descendía y se posó en la montaña del Sinaí. Y notan cómo el fuego domina lo que dice Moisés. El puro terror del fuego en la montaña estaba grabado, ¿en dónde? En sus mentes, y está en cada verso. El versículo 21 nos dice: el Señor habló desde el fuego. El versículo 23 nos dice: la montaña estaba en llamas. El versículo 24 nos dice: hoy hemos escuchado su voz desde el fuego. El versículo 25 nos dice: dijeron que el gran fuego nos consumirá y que moriremos si oímos la voz del Señor por más tiempo. Y luego el versículo 26 dice: ¿qué hombre mortal ha escuchado la voz del Dios viviente hablando desde el fuego como lo hemos hecho nosotros y hemos sobrevivido? Entonces el temor de Jehová se apoderó de Moisés ese día. Y ahora describe entonces la escena porque quiere que estas personas que aún no habían nacido cuando Dios les dio los mandamientos por primera vez en el Sinaí, vean y sientan el fuego sagrado de la presencia de Dios. La vista fue tan aterradora que Moisés dijo: estoy temblando de miedo. Y esto nos lo dice Hebreos 12:21. Entonces, ¿sabe lo que estaba sucediendo cuando el fuego de Dios desciende sobre el monte Sinaí? El pueblo de Dios es que estaba vislumbrando el juicio de Dios. Algunos tal vez dirían: aquí Dios nos consumió. Y estaban tal vez aterrados, estaban atónitos frente a todo lo que estaba ocurriendo en ese momento. El juez de toda la tierra, ¿qué hace? Desciende, y vieron su fuego santo, sintieron su poder, la tierra temblaba, estaban asombrados y dijeron: este es nuestro Dios, mira quién nos salvó y de quién hemos sido salvados. Pero Dios sabe que las impresiones y las emociones se van rápidamente. Moisés sube a la montaña y en unas pocas semanas, ¿qué encuentra? Al pueblo haciendo un becerro, bailando alrededor de ese becerro de oro. Entonces él dice: ojalá siempre tuvieran tal corazón que me temieran y guardaran todos los días todos mis mandamientos. Entonces quiero que veamos en esta mañana
el temor del Señor, el temor del Señor no es un tema secundario en la Biblia. ¿Va a dónde? A todas partes, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Y esto necesitamos aprenderlo para nuestra vida, para que nuestra vida sea transformada. Por eso quisiera en esta mañana presentarles 7 razones para cultivar el temor del Señor. ¿Listos? 7 razones, ¿sí? Que las tengas muy presente y que cada día puedas cultivarla en tu vida. Lo primero, temer al Señor te dará sabiduría. Y el Salmo 111:10 nos dice lo siguiente: el temor de Jehová es el principio de la ¿qué? Sabiduría. Y cuando Dios tiene peso en tu vida, cuando Dios es el que te guía para tomar buenas decisiones, pues tienes sabiduría. ¿Cómo ve Dios lo que estoy haciendo? ¿Cómo ve Dios lo que estoy diciendo? ¿Cómo juega Dios en lo que estoy pensando a la luz de la eternidad cuando esté en su presencia? Y si en ese miedo que tengamos a Dios, ¿qué vamos a hacer nosotros día a día? Tomar decisiones equivocadas. Dice, el principio de la sabiduría es que el temor a Dios. Debemos de temerle a Dios, ¿para qué? Para tener sabiduría. Sin ese miedo, ¿qué vamos a hacer? Tomar decisiones equivocadas, vamos a elegir caminos equivocados. ¿Y qué va a pasar? Arruinar tu vida. El temor del Señor es ¿qué? Es el principio de la sabiduría. Número 2, temer al Señor te mantendrá alejado del pecado. Y Éxodo 20:20 nos dice, no tengan miedo, Dios ha venido a ponerte a prueba para que el temor de Dios esté contigo y te impida pecar. Veámoslo de la siguiente manera. Si tú estás en un automóvil y vas conduciendo, pero luego hay un tráfico y todos los carros empiezan a frenar, ¿qué es lo que haces tú automáticamente? Ponerle freno a tu automóvil y parar para no ocasionar un accidente. Tú debes detenerte repentinamente. Pero para poder tener frenos tienes que haber hecho ¿qué? Anticipadamente tener presente que los frenos funcionen. Porque si los frenos no funcionan, pues simplemente vas a ir derecho y vas a ocasionar un accidente. Así que los buenos frenos van a evitar un desastre. Entonces el temor del Señor es ¿qué? Es como un freno contra el pecado. Te detiene. Y temer al Señor significa que aprendes a actuar como si pudieras ver el fuego en la montaña. Sientes un impulso de pecar, pero dices, ¿cómo puedo hacer esto cuando Dios está mirando? Cuanto más sepas del temor del Señor, más fuerte tu defensa será contra el pecado. Y algunos de ustedes han experimentado en la vida que sienten que lo que hacen no tiene sentido y que quisieran acabar con su vida. Pero hay algo en sus vidas que les impide llegar a eso, a tomar esa decisión, y es el temor a Dios. Y eso es lo que nos evita o que evita que nosotros tomemos decisiones equivocadas. El que lleguemos a pecar, el pensar que querer hacer actos que no son acorde a lo que Dios nos ha enseñado, lo de las Escrituras. Y eso evita, ¿sí? Evita que hagamos cosas de las cuales nos arrepintamos. Por eso el temer a Dios te mantendrá alejado ¿de qué? Del pecado, porque sabemos que hay un Dios y que nos está mirando, que nos está observando todo el tiempo, y que necesitamos al Espíritu Santo cada día que nos guíe, que nos convenza del pecado. Y algunos sabían que la muerte los lleva a la presencia de Dios y que vas a rendirle cuentas a Dios, y por eso tienes cierto temor de tal vez no acabar con tu vida o no tomar malas decisiones. Pero el temor del Señor ¿qué? Te contuvo, y fue el medio por el cual Dios protegió tu vida. Número 3,
Temer al Señor te motivará en la evangelización. Y en segundo libro de Corintios nos dice lo siguiente, capítulo 5, versículo 11. Ya que entonces sabemos lo que es temer al Señor, tratamos de persuadir a los hombres. Y Pablo tenía muy claro esto. Pablo nos dice, hemos visto el fuego santo, hemos visto la presencia de Dios, hemos sentido el peso de su juicio que está por venir. Por eso que no nos cansamos de mostrar a Jesucristo a otras personas, de persuadirlos. Y como sabemos lo que es temer a Dios, tratamos que otras personas conozcan de ese verdadero Dios. No queremos que otras personas vayan al juicio eterno y a una condenación eterna por no conocer a Jesucristo. Y por eso aquí Pablo nos está diciendo, dice que el hecho de temerle a Dios lleva ¿a qué? A compartirle a otras personas de lo que es el verdadero amor. Y ese temor a Dios nos motiva ¿a qué? A compartir a otras personas. Ahora el miedo y el amor son ¿qué? Son compañeros inseparables. Por eso luego dice que el amor de Cristo que nos impulsa, pero comienza ¿por qué? Por el miedo. Porque también dice la gran comisión, vayan, hagan discípulos, enséñeles a otras personas, porque ya somos responsables, ya Dios está en nosotros a través de su Hijo Jesucristo, ya Él pagó el precio. Ahora es nuestra responsabilidad ir a otras personas y compartirles. Es ese miedo de llegar a la presencia de Dios y decir, bueno, ¿y tú qué hiciste en la tierra? ¿A cuántos le compartiste? ¿Cuántas personas vinieron a mi presencia por tú haberles hablado en algún momento? Y una iglesia que deja de creer en el infierno puede hacer muy bien la acción social o ayuda humanitaria, pero no evangelizará por mucho tiempo. Y los hombres y mujeres que hayan visto el fuego en la montaña y hayan aprendido el temor del Señor, se verán que obligados a declarar la única gloria de su único Hijo, Jesucristo. Número 4. Temer al Señor elevará tu adoración. Y Hebreos 12:28 nos dice, seamos agradecidos y así adoremos a Dios aceptablemente con reverencia y asombro. Y cuando se pierde el temor de Dios, la adoración se tribaliza y la adoración se convierte en ¿qué? En solo entretenimiento, en solo emoción, solo una buena música, solo levantar las manos o cerrar los ojos y sentir que sí, Dios está allí, pero no va a pasar más allí. Pero cuando una congregación, cuando una iglesia se ve envuelta en una visión masiva de la gloria de Dios, cuando el pueblo de Dios dice, hemos visto la gloria de Dios, hemos visto cómo su presencia está en cada una de nuestras vidas, hemos visto el rostro de Jesucristo, la adoración que es muy diferente. La adoración se levanta y el pueblo de Dios se presenta ante Él con reverencia y con asombro. Número 5. Temer al Señor te hará más como Jesús. ¿Vivió Jesús en el temor del Señor? Claro. Escucha esas palabras que nos habla Isaías, capítulo 11, versículos 2 y 3. Saldrá una vara del trono de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. O sea que ser llenos del Espíritu es deleitarnos en el temor del Señor. Entonces, ¿quieres crecer en una vida piadosa? Y nunca ha habido una generación en la que se le haya dicho cuánto Dios ama a su pueblo, cuánto Dios nos ama a cada uno de nosotros. Y nunca ha habido una generación que sienta que Dios los ama menos que esta generación. Número 6. Temer al Señor te librará de otros temores. ¿Cuáles son tus temores? Lo hablábamos al principio.
y yo tengo los míos. Tú tienes tal vez tus temores para este nuevo comienzo de este año 2022. Pero el entender que el temor, el que tengo temor a Dios y el que confío en Él, eso me va a librar de otros temores. Y el Salmo 112, versículo 1 y parte del versículo 8 dice lo siguiente: bienaventurado el hombre que teme al Señor, su corazón está seguro, no tendrá miedo. Y si tememos a Dios, no vamos a temer de recibir malas noticias, porque Dios es que está al control. Dios es suficiente y tendré la confianza. Conocer a ese Dios y ver que Él nos fortalecerá, que Él nos guiará, que Él nos ayudará a enfrentar las crisis y los problemas que vengan en este año 2022. ¿Y por qué? Porque si vivimos en el temor del Señor, tendremos fuerzas para seguir con lo que venga en este año 2022. No sabemos qué vendrán. No sé si esos temores que tengo serán realidad. Muchas veces, algunos estudiosos dicen que la mayoría de los temores que yo tengo no se llevan a cabo. Simplemente son temores. Están ahí. Y muchas veces nosotros decimos, ¿y si pasa esto? ¿Y si pasa algo? ¿Y si me quedo sin trabajo? ¿Y si el proyecto que tengo no funciona? ¿Y si tengo empresa pero otra vez nos encierran? ¿Y si pasa algo referente al local donde estoy? ¿Y si pierdo esto o hago esto? Y esa palabra ¿y si? Nos llena ¿de qué? De temor. Pero cuando mi temor está en el Señor, Él me va a librar de otros temores, porque confío en su palabra y confío en Él. Temed a Él, santos, y no tendréis nada más que temer. Y número 7, temer al Señor te llevará a buscar al mediador. En esa ocasión, ¿quién era el mediador? Moisés. Y por eso este pueblo busca ¿a quién? A Moisés. Y si vamos a Deuteronomio capítulo 5, versículo 25, dice: ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá si oyéremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios. Moriremos. Y aquí entonces esos hombres están diciendo, si escuchamos otra vez la voz de Dios, pues yo creo que vamos a morir. Más bien que tú, Moisés, encárgate de ser nuestro mediador, de estar allí pendiente en esa relación entre Dios y con nosotros. Y entonces después de decir esto, les dicen, pues acércate más bien tú, Moisés, a Dios y escucha lo que Él dice a cada uno de nosotros. Y entonces Dios le dice a Moisés, bueno, creo que lo que ellos están diciendo es bueno, tienen miedo y eso es bueno también. Y quieren que Moisés continúe siendo su mediador. Y Moisés dice, el Señor te escuchó cuando me hablaste y el Señor me dijo, he oído lo que este pueblo te ha dicho. Todo lo que dijeron fue bueno. Y es bueno que vean la necesidad de un mediador. Y cuando veas el fuego en la montaña, cuando veas esa asombrosa santidad de Dios, y cuando veas que algo terrible va a caer en las manos de Dios viviente, vas a preguntar, ¿será que voy a morir? Pero mira lo asombroso de esta situación, y es que ya no necesitamos a Moisés, porque Moisés ya no está. Ahora necesitamos es un mediador, y ese mediador es ¿quién? Jesucristo. Ya no tenemos que mirar al monte Sinaí, ahora tenemos que mirar ¿a dónde? Al Calvario, porque allí está nuestro mediador, y esto es lo más asombroso de toda esta historia. Debemos temerle a Dios, pero ¿cómo le podemos temer? Mirando la cruz, mirando todo lo que Jesucristo hizo en la cruz. ¿Por qué? Por amor a ti, por amor a mí. Y estamos en medio de ese mediador. Y el temor del Señor nos lleva a Jesucristo. Y el amor de Cristo nos lleva más al temor del Señor. Dios ha proporcionado un mejor mediador que Moisés. Moisés subió hacia arriba en la presencia de Dios, pero Jesucristo ¿qué? Ha bajado a nosotros.
tenemos un lugar mejor que el Sinaí. Y es allí en donde se llama Calvario. Y cuando Jesús fue a la cruz, el fuego del juicio de Dios sobre el pecado del ser humano se derrama sobre él. Fue al fuego por nosotros, entró en nuestro infierno en la cruz, resucitó de entre los muertos y ascendió al cielo. Y entonces sucedió algo asombroso. Y esto nos lo narra Hechos 2, 1 al 3. Y con esto voy terminando entonces en esta mañana. Y dice lo siguiente, Hechos capítulo 2, versículos 1 al 3. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. En el Sinaí, que hablaba fuego, y acá que dice que llegó a ellos como un fuego, pero no los consumió. Antes era que la presencia de Dios a través del Espíritu Santo, y empezó a actuar en cada uno de ellos. Dice que de repente un sonido como el viento de un violento viento vino sobre ellos y llenó que toda la casa. ¿Se imaginan esa escena? Esa asombrosa escena de saber cómo Dios empezó a obrar en estas personas, y el Dios Todopoderoso está con ellos y no los consume, porque están en Jesús, y la presencia de Jesús está con ellos en amor. ¿Qué sabemos del temor del Señor en nuestra vida? El miedo que trae el amor. Y en el libro de los Salmos, David marca esta poderosa oración. Dice: enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad, afirma mi corazón para que tema tu nombre. Esto nos lo dice el Salmo 86, 11. Pero esta oración es respondida por esa gran promesa, y lo encontramos en Jeremías 32, versículos 38 y 39. Y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios, y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y el Salmo 147, 11 dice: se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Así que termino con esta pregunta: ¿el temor de Dios es bueno o es malo? ¿Le temes a Dios? ¿Le temes a Dios por el castigo o le temes a Dios por amor, por lo que Él ya ha hecho en tu vida? Y te he expuesto 7 razones por las cuales temerle a Dios. ¿Serán suficientes esas razones para que tú puedas temerle a Dios y no simplemente pensar, pues ya estoy en la gracia, ya Dios me perdonó, ya no necesito estar en ese miedo constante porque Dios me va a castigar? Pero es importante tener presente y redescubrir y reaprender sobre ese tema de el temer a Dios. Y necesitamos temer a Dios, no porque nos castigue, y sí nos puede castigar porque Él es un hombre, un ser justo, pero necesitamos temerle a Dios por amor. Y por amor yo voy a evitar pecar, por amor yo voy a ser sabio, por amor yo voy a tomar buenas decisiones, porque le temo a Él. Y vivir en esa sabiduría. Recuerden, el principio de la sabiduría es que el temor a Dios. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, porque tu palabra nos confronta, también nos alienta, pero también nos guía. Y ayúdanos, Señor, en este proceso de vida, en este nuevo comienzo, y que tu presencia sea más fuerte que nuestros temores. Y yo sé que cada uno de nosotros tiene temores de qué va a pasar, qué va a venir, y se invade en nuestra mente la incertidumbre, lo que creemos que pueda pasar. Pero permítenos, Señor, poder confiar en ti y saber que tú eres más grande que todos nuestros temores. Y permítenos temerte para tener sabiduría, para no pecar,
para poder compartirle a otras personas de tu amor. Guíanos, Señor, en este nuevo año, y que tu sabiduría y que tu entendimiento esté con cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame